Estaba hablando el otro día con unos chicos y otros no tan chicos aquí del barrio que están interesados en los montajes que hacemos, y me comentaron que intentaron hacer el montaje de un tutorial que tengo puesto en la web de un super heterodino que está compuesto de 7 vídeos. Y me estaban comentando que les era complicado entender el funcionamiento y lo que era el montaje, que les parecía un poquito complicado. Revisando los vídeos, el tutorial que hice, pues me di cuenta que sí, que a lo mejor está hecho para gente ya un poco más experimentada, con más conocimientos. Hay que tener en cuenta que esos chicos son jóvenes y con poca experiencia en estas lides. Así que les prometí que les haría un tutorial que fuese sencillo, didáctico, fácil de comprender y que fuese bueno de montar, fácil de montar. Así que aquí lo tenéis. Dándole vueltas al tema, al asunto, a ver cómo montarlo, decidí que lo haríamos en varios vídeos, varias etapas. O sea, la idea es hacer un vídeo por cada etapa que tenga el receptor. Estos receptores vamos a hacer un kit sencillo español y será un receptor de 5 lámparas. Vamos a hacerlo en módulos, dividiremos el montaje en módulos y cada módulo tendrá su propia teoría y su propio estudio. Esos módulos se podrán ir enlazando para al final terminar con un receptor pues terminado. Y eso es todo de momento. Ya nos pondremos manos a la obra y espero que os sirva y que podáis realizar el montaje. Antes de empezar el montaje del primer módulo, que va a ser este de aquí, la alimentación, el circuito anódico, la alimentación anódica, vamos a describir brevemente lo que es el esquema eléctrico de este receptor. Este es un receptor super heterodino, es un kit español, lleva 5 lámparas y es de los años 50. Como he dicho, lleva 5 lámparas, la rectificadora, la amplificadora de potencia de baja frecuencia, la detectora y preamplificadora, la amplificadora de frecuencia intermedia y la conversora y osciladora. Esto es básicamente el circuito. Lleva 2 bobinas, onda corta y onda media. Esta es la bobina de sintonía o de antena. Esta es la bobina osciladora, condensador variable. Estos son los transformadores de frecuencia intermedia. Esta frecuencia intermedia, según el esquema, está acordada a 490 kHz. Luego ya veremos qué hacemos. La bobina esta no la vamos a poner, esto la vamos a sustituir por una resistencia, porque esto es un sistema que llevaban, que era el altavoz llevaba un bobinado que hacía 2 funciones: alimentar el altavoz, porque eran electroimanes, no eran de imán permanente, y al mismo tiempo hacían de resistencia de filtro. Como estos tipos de altavoz no lo tenemos, pues vamos a anular esto y pondremos aquí una resistencia, que creo que calculamos unos 1800 ohmios. Y eso es todo en cuanto al circuito general. Vamos a analizar ahora seguidamente lo que es el primer módulo que haremos, que será la alimentación anódica.
Pues este es el esquema del primer módulo que vamos a montar. Este es el módulo que es la alimentación anódica de todo el receptor. Está compuesto por un transformador, una lámpara rectificadora y un sistema de filtraje. Aquí tenemos un fusible y un interruptor, un condensador de 0,2 microfaradios entre el fase o el neutro y masa, y nos alimenta ese transformador de 220 voltios. En aquellos tiempos pues eran 110 y 125, pero los transformadores que hay hoy en día pues son de 220 voltios. Y bueno, la tensión que hay por normalmente de la red también, si no tenéis un transformador o algo por el estilo, pues es 220. Pues la entrada es a 220 y las salidas tiene 3 salidas. Tiene una salida 4 voltios que alimenta la lámpara rectificadora. Esta lámpara va a 4 voltios, ya lo veremos cuando veamos las características de la lámpara. Y un circuito que es de 6,3 voltios que alimenta todo el resto de las lámparas que hay en este receptor. Esta es la lamparita piloto para saber cuándo tenemos encendido o apagado. Estos son los dos condensadores. Bueno, es un condensador, este es un condensador de filtraje que es de 8 más 8 microfaradios, 500 voltios. Y el tema que os hablaba, que hemos quitado la inductancia y le hemos puesto una resistencia de 1800 ohmios. Lleva otro. Esto es en cuanto a las tensiones de los filamentos de las lámparas. Luego para la tensión anódica tenemos aquí 350 más 350. Tenemos una toma central a masa y dos bobinados de 350 cada uno. O sea que entre aquí y aquí tenemos 700 voltios. Y entre cada punto y el central pues tenemos los 350 más 350. La lámpara rectificadora va alimentada los dos ánodos a 350 voltios cada uno. Como lo veis, está ahí, aquí en la patilla 2 y en la patilla 6, los dos ánodos. Esta lámpara, como es de caldeo directo, pues la misma tensión de filamento es la que saca la corriente. Como lo veis, o sea, la tensión va aquí, va al pin 8, enciende el filamento y la salida va al cátodo. Como veréis, va al cátodo. Y de aquí se coge una toma, lleva al filtraje y aquí tenemos ya la tensión anódica rectificada en corriente continua. Como veis, es un circuito bastante sencillo, no tiene ningún problema. Y ya digo, vamos a analizar brevemente luego lo que es el funcionamiento del diodo rectificador de la Z41. Esta es la lámpara rectificadora, la AZ41. Como veis, es una rectificadora, la referencia es AZ41, la base, los pines es tipo rimlock, caldeo indirecto, el voltaje del filamento es 4 voltios, la intensidad máxima que soporta son 0,75 amperios. Importante, las patillas 1, 3, 4 y 5 no se conectan porque están conectadas interiormente de la lámpara y no se pueden conectar porque la podríamos destruir. Esta lámpara es muy delicada, su conexionado. Si os equivocáis en el conexionado se destruirá y ya la podréis tirar. Y no es de las lamparitas baratas, estas lamparitas se van
a los 12-14 euros. Y bueno, aquí tenemos las características de toda la lámpara, los pines, o sea, los pines de la lámpara siempre se cuentan de izquierda desde la referencia, que es esta aquí, esto es la referencia, de izquierda a derecha en sentido horario, vistas por abajo, se cuenta desde el 1 hasta el 8. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7 y 8. O sea que acordaros de esto. A partir de la referencia, en sentido horario, vistos por abajo, se cuentan los pines. Nosotros vamos a utilizar el pin 2, el 8 y el 6. Y el 7, perdón. 8, 2, 7 y 6, si no me equivoco. Me lo tendría que mirar porque ahora he caído en la duda. Sí. 8, 2, 6 y 7, sí, efectivamente. El 2, que es corriente anódica. El 6, que también es corriente anódica. El 7 y el 8, que son encendidos de filamentos. Y a más, el 8 nos saca también la tensión rectificada. Eso es en cuanto a las características. Y el funcionamiento de la lámpara, pues le vamos a dedicar también un minutillo y brevemente repasaremos cómo es el funcionamiento de este doble diodo. Vamos a describir brevemente el funcionamiento de la válvula termoiónica del doble diodo, concretamente la Z41, que es el que estamos usando en nuestro montaje. En esta figura tenéis la representación del encapsulado y el símbolo eléctrico de un rectificador sencillo, o sea, con un ánodo, y el cátodo y el filamento. Este es el símbolo del diodo rectificador, de la lámpara rectificadora, mejor dicho, diodo, la lámpara de caldeo indirecto. Perdón. Esto quiere decir que aquí hay un filamento que calienta el cátodo para el flujo de los electrones. Bueno, aquí ya no vamos a entrar en todo ese tema porque si no, esto duraría lo indecible. En esta otra imagen tenemos pues el doble diodo, o sea, la válvula rectificadora de doble diodo. Este es el encapsulado de cristal con dos diodos, o sea, dos ánodos, primero y segundo, y el cátodo. Y pues puede llevar también el filamento, o puede, si es de caldeo indirecto, y si es de caldeo directo, pues lo llevará como este. El circuito que nosotros usamos en nuestro montaje, como veis, es este, que este es un conexionado un poco especial, difiere un poco de los otros de caldeo indirecto. Esta es una lámpara de caldeo directo. ¿Cuál es la diferencia? Pues sencillamente que el filamento también es el cátodo. O sea, entonces va conectado una salida a un ánodo, la otra salida al otro ánodo y la toma intermedia a masa. Esto ya es el circuito para estabilización de la onda, y va alimentado a 4 voltios entre estos dos puntos. Y como también es el cátodo, pues por ahí nos sale la tensión anódica. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, entre estos dos puntos hay una tensión de corriente alterna de 4 voltios, y tenemos también
una tensión continua de 300 y pico de voltios entre este punto y masa. Este es el circuito que nosotros vamos a usar, pero no con esta lámpara, sino con la lámpara esta del doble diodo, que es la que vamos a usar, que será de caldeo indirecto, será ese tipo, no será de este. Pues ¿cómo es el funcionamiento de la válvula de doble diodo rectificadora? Para comprender un poco el funcionamiento nos tenemos que basar lo que es en el transformador. Ese transformador, al llevar una toma central, están conectados pues a un ánodo uno extremo y otro ánodo a otro extremo. En un semiperiodo, este punto, llamémosle A, será positivo y este será negativo. En el siguiente semiperiodo se invierte. Este será negativo y este será positivo. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que las semiondas positivas de la primera, será la primera, la tercera y así sucesivamente, llegarán por este diodo. Y la segunda, la cuarta, etcétera, llegarán por ese diodo. Por eso la corriente sale pues rectificada. Y eso es a grosso modo un poco cómo funciona esto. Ya digo, no vamos a entrar en el tema de cómo funciona porque habría que hacer un tutorial totalmente aparte de esto. O sea, lo importante para vosotros es que aquí entra la corriente alterna y sale continua, algo ondulada, que la estabiliza o la rectifica, la filtra el conjunto este de los dos condensadores y la resistencia. Vamos ahora a describir los materiales necesarios para el montaje del alimentador anódico. Aquí tenemos un trozo de manguera de hilo de 1,5 para la entrada de corriente alterna. Un manojo de hilos de 3 colores, flexible, de 1 milímetro, para de conexiones varias. Una clavija para la toma de corriente, normal y corriente, una clavija. Tornillos con sus correspondientes tuercas para fijación de los diferentes elementos. Un portafusibles con su correspondiente fusible. Un espárrago con 2 tuercas para la fijación de la resistencia. Una resistencia de 1800 ohmios. Unas arandelas de teflón. Una gomita pasamuros para el cable de la alimentación alterna. Un condensador electrolítico de 8 más 8 microfaradios, 500 voltios. Un condensador de 0,02 microfaradios. Una lamparita de 6,3 voltios. Su correspondiente portalámparas. Una regleta de conexión. Un potenciómetro de 500 K con interruptor. Un portalámparas tipo rimlock para la lámpara, como es lógico. Aquí la lámpara, la AZ41. Lo podemos ver, pero bueno, esto aquí la tenemos. La lámpara, la Z41, la rectificadora. Luego tenemos un manojo de cables recuperados, que este es cable rígido, que va muy bien para hacer según qué tipo de conexiones. Luego tenemos
el transformador, que esto es un transformador de entrada 220, si lo apreciáis por aquí, imagino que sí. Entrada 220, salida 350 más 350. O sea que tenemos 700 voltios entre estos dos conectores y entre el central y cada uno de los dos 350 ohmios. Esta sección de 3 amperios no la vamos a utilizar porque son tensiones que no utilizaremos. Y aquí sí, las de 2 amperios vamos a utilizar la de 4, la salida de 4 voltios y la salida de 6,3 voltios, perdón. La de 4 voltios es para la alimentación de la lámpara del rectificador y la de 6,3 voltios es para el resto de las lámparas. Y luego lo que tenemos es una chapa de 1 milímetro de grosor, que será el chasis del aparato. Esto lo vamos a mecanizar, como lógico, lo vamos a doblar en esta parte y en esta lo doblaremos y luego les haremos los agujeros pertinentes. Yo os aconsejo que la plancha, si la plancha la doble algún metalista que conozcáis o alguien, porque siempre quedará más bien que no hecha a mano. Hecha a mano queda bien, pero quedan mejor acabadas mecanizadas con una máquina, más que nada para el doblado. Y estos son todos los componentes necesarios para el montaje del alimentador. Así que pues ahora seguidamente pasaremos a empezar a mecanizar la placa y a hacer los montajes pertinentes. Vamos a empezar el montaje de todos los componentes. Lo primero que haremos será hacer una plantilla para mecanizar la chapa, como dijimos antes. Esta es la plantilla, que la voy a dejar ahí para que la podáis ver mejor como foto, con las medidas de todos los taladros que hemos hecho y su posición. Pues nada, vamos a coger la chapa y a mecanizarla. Pues ya tenemos la chapa doblada y taladrada. Como veis es una U. O sea, yo la he doblado, me la han doblado con una dobladora, O sea, esto está doblado con una máquina porque a mano se puede hacer, pero no queda tan bien. Y como conozco ahí a un herrero, pues me cogió la chapa y en 3 segundos me la tuvo doblada. Luego le hemos practicado unos agujeros, este es donde irá, aquí donde irá el transformador, unos 4 agujeros para fijarlo. Este es el taladro para el condensador variable. Estos taladritos pequeños es para la regleta de conexiones y la resistencia. Aquí irá el portalámparas con una lámpara, con la lámpara la Z41, la rectificadora con sus 2 tornillitos. Y este agujero que hemos hecho, pues aquí ya veremos más adelante para qué sirve. Vamos a aprovechar esta chapa porque al ser tan fácil este montaje y el siguiente, que es la tapa de potencia, también es muy fácil y van conectadas unas al lado de otras, pues hemos decidido aprovechar el material y pondremos la tapa amplificadora también sobre esta chapa. De todas formas lo vamos a hacer a base de módulos, o sea que no os preocupéis porque la vais a ver perfectamente cuál es un módulo y cuál es el otro. Más que nada es por el espacio, para aprovechar un poco el material y el espacio, si no teníamos que hacer 5 chapas como estas. Y bueno, he pensado que sería mejor pues hacerlo de esta manera. Y en la parte frontal aquí tenemos el agujero que tendrá el potenciómetro de volumen y el interruptor de puesta en marcha, y aquí la lámpara piloto, y esto es el agujerito para fijar el portalámparas. Aquí tendremos que hacer un par de agujeros más para poner el transformador de salida, de potencia, el transformador de audio, pero esto ya lo haremos cuando tengamos más o menos definido el espacio donde podemos ponerlo. Y eso es todo en cuanto a lo que es el chasis, donde irán montados los componentes. Ahora, seguidamente, lo que vamos a hacer va a ser empezar a montar todos los componentes. Vamos a hacer el montaje mecánico y luego ya haremos las conexiones eléctricas.
Pues vamos a fijar ya todos los elementos mecánicos que precisan de montaje mecánico, como el portalámparas, por ejemplo. Este ya lo tenemos medio montado, nos falta fijarlo. Así bien fuerte, para que no se mueva. Ya no será falta coger la tuerca por abajo para que no ruede el tornillo. Esto lo podéis hacer también con tornillos de rosca de chapa. Yo lo hago así porque a veces es interesante poner algún terminal aquí para las tomas de masa del chasis de tierra. Bueno, ya tenemos este, ahora vamos a montar el transformador, el potenciómetro y el portalámparas de la lamparita. El condensador electrolítico y la resistencia la vamos a dejar por último porque os quiero enseñar unas cositas, unos detalles que hay que tener en cuenta montar estos dos componentes. Y por la parte de atrás aquí montaremos el pasamuros para el cable y el portafusibles. Pues vamos allá, vamos a poner ahora el transformador. Pues cogemos el transformador y lo vamos a situar con las partes de las salidas hacia la parte del portalámparas. Pues ya lo tenemos aquí. Vamos a coger los tornillos y vamos a fijar con las chapas estas, pues el transformador en su sitio. Pues ya tenemos el transformador fijado por la parte de abajo, podéis ver. Es conveniente, ya os he dicho antes, poner las conexiones de las salidas hacia esta parte, hacia la parte de las lámparas, porque si no habría que dar unas vueltas. Y la entrada, pues como está aquí, pues no habrá problema. Otra cosa, el condensador tiene que estar bien apretado, porque si está flojo os va a vibrar y a hacer ruido, o sea, las vibraciones que produce la inducción, pues puede hacer vibrarlo, ya lo diré bien, y os puede hacer ruido, o sea que apretarlo bien fuerte. Pues ya tenemos el transformador y el portalámparas. Ahora vamos a poner el potenciómetro y el portalámparas. Pues nada, el potenciómetro no es más que quitar una tuerca y ponerlo. El potenciómetro, por una parte aquí es el interruptor y esta parte de aquí pues es lo que es el potenciómetro en sí. Es un potenciómetro que hace dos funciones, de potenciómetro y de interruptor de encendido del aparato. Ponemos aquí y esto, cuando tengáis que montar en aparatos ya comerciales, pues conviene poner una tuerca por atrás, por la parte de abajo, para poder regular la salida del eje. No es más que para esto. Y ahora aquí me estoy mirando a ver qué nos interesa más, si poner las conexiones del potenciómetro hacia arriba o ponerlas hacia abajo. Yo pienso que las pondremos por aquí y nos será más fácil pues hacer las conexiones. Esto no tiene importancia porque aquí lo que manda es luego el pomo de lo vamos a apretar con una llave inglesa. Que no se mueva. Y ya tenemos el potenciómetro pues ya listo, ya puesto en su sitio.
Ahora vamos a poner el portalámparas, que esto tampoco no tiene mayor secreto. Aquí está el portalámparas, aquí está la tuerca. Vamos a ver por aquí. Pues lo pondremos aquí. Aquí nos faltará una cosa. Aquí, no sé si os dais cuenta, que no habíamos caído en ello. Claro, los portalámparas, al chocar contra la chapa, aquí necesitamos pues entre... no sé cómo hacer para que lo veáis. Entre la chapa y el portalámparas nos queda un hueco que habrá que ponerle pues un separador, o sea, me refiero al puntero. Aquí, aquí va el tornillo, pues entre la chapa y la chapa y el chasis, pues tendrá que ir un separador, porque si no, no habrá forma de ponerlo. Pues ya tenemos fijados el transformador, portalámparas, potenciómetro, aquí le hemos puesto una manopla para que sea más fácil, la lámpara piloto, que esta lámpara igual la quitamos porque esto tiene que ir para iluminar el dial, pero bueno, ahora de momento como referencia que está encendido, pues nos va a servir. Y luego hemos puesto aquí un separador para que no separase el portalámparas de la chapa, porque si no salía mucho la lámpara y es muy fácil romperla. Es que, como he dicho, o sea, aquí están los separadores de las lámparas, la lamparita, el portafusibles y el pasamuros del cable. Ahora nos quedan dos componentes por montar, que os he dicho que os tendría que decir algo. Primero, la resistencia de filtro. Esta resistencia de filtro hay que ponerle unas arandelitas de teflón arriba y abajo para que los contactos pues no toquen la chapa, porque como están abajo, es muy fácil que puedan tocar la chapa. Entonces les vamos a poner unas arandelas de teflón y la vamos a fijar. No queda más que poner la tuerca por abajo y apretarla, y ya está. Cuidado con apretar esta resistencia, porque son resistencias multiplicadas y son fáciles de que se rompan, ¿eh? Así que cuidadín con el apriete de esas resistencias. Hacerlo con tiento. Porque, ya digo, si no, os las podéis cargar. Y esas resistencias tienen un problema, que son difíciles de encontrar. Pero no es por lo que valgan, es la problemática de siempre de estos tipos de materiales. Y luego tendréis que indagar por donde hay y bueno. Ya está fijada la resistencia. Y ahora otro truquillo, que no es truco, que es el condensador electrolítico. Este condensador, esto son dos condensadores, 8 más 8. Esto es la entrada de un condensador, bueno, la salida del positivo, mejor dicho, el positivo, estos son los positivos de los dos condensadores, y los negativos, que son comunes, es el armazón. O sea que el armazón tiene que hacer muy buen contacto con el chasis. ¿Qué hacemos para ello? Pues estos condensadores llevan una arandela metálica que va por abajo y la arandela de fijación, que es de plástico. ¿Qué hacemos con esto? Como veis, está ondulada, no sé si lo podéis apreciar. Con eso nos aseguramos el contacto de la carcasa o el negativo del condensador electrolítico con el chasis. Ponemos el condensador y pondremos la tuerca y la arandela por la parte de abajo. Los condensadores, no os preocupéis, porque ya digo, al ser los dos de 8 picofaradios no hay problema. Hay montajes que a veces lleva uno de 8 y uno
de 16 o luego llevan valores diferentes, y entonces sí hay que tenerlos en cuenta. Pero en este montaje, como habéis visto en el esquema, pues no lleva, no, o sea, son iguales y no hay problema. Esto sí, sobre todo, fijarlo fuerte, sin romper la arandela de plástico de baquelita, de la rosca, pero que quede bien apretado, porque digo, es el negativo que tiene que ir con el chasis. Pues ya tenemos terminado lo que es todo el montaje de los componentes mecánicos y eléctricos. Una cosa que no os había dicho comentaros es el tema de la regleta. La regleta pues también es importante tenerla en cuenta, ¿eh? La regleta esta, donde van a ir las conexiones hacia el otro módulo, y bueno, porque en estos montajes, como veis, no hay circuito impreso, ¿eh? Va todo montado al aire, como en aquellos tiempos. Pues nada, ahora simplemente lo que vamos a pasar es a hacer el montaje eléctrico. Primer paso, hacer las conexiones de entrada de corriente al transformador. ¿Qué hemos hecho? Pues sencillamente una clavija normal y corriente de 2 cables. No llevan toma de tierra estas clavijas, y os voy a decir por qué. En los tiempos que se hacían esos aparatos, como es lógico, no había diferenciales, ni térmicos, ni nada. Entonces, ¿qué hacían? Pues que ponían una toma de tierra exterior, o sea, la conectaban a una cañería de agua, y bueno, que hoy en día esto es impensable, pero bueno, en aquellos tiempos de esta manera lo hacían. Teniendo en cuenta que hoy en día con todos los térmicos diferenciales, si ponemos una toma de tierra se nos van a disparar los diferenciales, porque aquí tenemos una tensión conectada al chasis. En este caso, como va con transformador, no pasaría nada, pero en los montajes que la tensión, la fase o el neutro van conectadas directa al chasis, cuando es sin transformador, son montajes de lámparas en serie, pues entonces tenemos una fase directa al chasis. ¿Qué ocurre? Que cuando enchufamos la corriente, y si tenemos toma de tierra a través de la red nuestra, pues se dispara la diferencia. Yo en mi caso no es, porque tengo en la toma de 125 y de 220 le he puesto un transformador separación de fase, o sea, están aisladas, o sea que no es el caso. Pero bueno, os lo digo porque veis que no hay toma de tierra y no pasa nada, sin ningún problema. Pues dicho esto, hemos hecho una clavija, una entrada a través del fusible, y del fusible a una entrada de 220. La otra entrada pasa a través del interruptor, que viene por aquí, abrimos el interruptor y nos da corriente. Entonces ya tenemos tensión en esos 3 terminales, bueno, en todos los terminales de bobinado secundario. Aquí hemos puesto el condensador para el chisporreo de aquí del interruptor, que es de 0,022, bueno, tiene que ser de 0,20, pero como no teníamos, pues hemos puesto 0,022. Y hemos dado alimentación también a la lámpara, que es de 6,3 voltios, Acordaos, no conectarla a 220, que os va a petar. 6,3 voltios. Aquí hemos puesto una abrazadera de plástico para que el cable no nos salga. Y esto es todo el circuito de entrada de corriente alterna, que como veréis hemos seguido el esquema pues fielmente. Yo os recomiendo una cosa que es muy fácil, y que es, espera si lo podemos ver por aquí, voy a apartar esto, que es que yo lo que hago es ir remarcando con un rotulador de esos fosforito lo que voy haciendo. O sea, hemos hecho esto, o sea, lo remarco, y aquí tenemos el circuito que hemos hecho. O sea que así no nos perdemos, podemos ir siempre siguiendo el esquema sin equivocarnos de lo que tenemos hecho o lo que no tenemos hecho. En este caso no tiene mucha importancia, porque ya digo, hay muy poca cosa, pero en otros circuitos más complicados es un tema que bueno, que creo que puede ser
creo que puede ser interesante y así siempre sabemos en qué sitio estamos del montaje. Otra cosa que os quiero decir, cuidado al manipular esto. Ahora vamos a comprobar las tensiones. Cuidado que tenemos entre este y este, tenemos 700 voltios, ¿eh? Y entre este y este, y este y este, 350. Así que mucho cuidado con las tensiones estas, ¿eh? Lo que vamos a hacer va a ser comprobar pues las tensiones. Vamos a ver si podemos ver el medidor. Vamos a alejar un poco la cámara. Ahí está. Un poco más de luz aquí. Ya os he dicho antes, yo filmando soy muy malo. Pues nada, vamos a encender el interruptor. Se tiene que encender el piloto. Efectivamente, se enciende el piloto. Y midiendo en corriente alterna tenemos que tener 6,3 voltios en estos dos terminales, entre el negativo y el 0 y el 6. Efectivamente, 6,499, 6,3 voltios. Entre este y este tenemos que tener 4 voltios, que será la tensión de la lámpara rectificadora. Y ahora por aquí, ahora viene lo que hay que ir con cuidado. Entre estos dos, entre el central y uno, 348 voltios. Y entre el central y el otro también tenemos que tener lo mismo, 348, efectivamente. Y ahora, entre esos dos, aquí tenemos pues 700 voltios, ¿no? 694, como podéis ver. O sea que no es ninguna tontería, ¿eh? Así que andad con mucho cuidado, sobre todo con estas tensiones. Pues nada, ahora ya pasaremos a montar todo lo que es la parte de la parte rectificadora. Una cosa importante, antes de empezar el conexionado de todo lo que es la rectificación, lo que vamos a hacer es, por la parte de abajo, marcar las patillas de las lámparas, o sea, la 1 y la 8. Hemos dicho que las patillas se cuentan en sentido horario, de izquierda a derecha, vistos por abajo, de la marca la 1 hasta la 8. Esta es la 8 y esta es la 1. O sea que el filamento lo tendremos entre la 8 y la 7. Mirando el esquema, como podéis ver, el filamento va entre la 8, la patilla 8 y la patilla 7. O sea que el filamento lo que tendremos que ponerle es entre esta patilla, la 8, y esta que será la 7, porque contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues dicho esto, vamos a empezar a hacer el conexionado de lo que es la parte esta de la rectificación. Pues ya tenemos todo el conexionado hecho. O sea, como podéis ver, está todo ya, las conexiones del transformador aquí al zócalo de la lámpara. Como veis, están solamente conectados el 6, 7, 8 y 2. El 2 y el 6 es la corriente del transformador de alta tensión. Y el 7 y el 8 es los filamentos, y el 8 aparte del filamento ya sale la corriente pues rectificada hacia el condensador y la resistencia de filtraje. Pues como veis, ahora lo hemos remarcado aquí y ya tenemos todo el circuito hecho. La regleta tenemos el segundo a masa y el tercero, que es la salida de corriente continua para los siguientes pasos que vamos a hacer. Necesitaremos también corriente anódica. Y bueno, y eso es todo. Ahora solo nos queda es poner la lámpara, probar si todo funciona y estará terminada la primera etapa. Tenemos la lámpara puesta, vamos a darle corriente. Aquí observaréis un detalle, no sé si os habéis fijado, pero si no os habéis fijado yo lo diré.
Veréis que aquí hay una cosa rara, hay dos resistencias en vez de una. Teníamos esta y ahora hay dos. ¿Por qué? Muy fácil. No teníamos resistencias de 1800 ohmios, esta que teníamos aquí es de 1400 y le hemos tenido que poner en serie una de 400 ohmios para poder tener los 1800 ohmios que necesitamos para la resistencia de filtraje. Pues nada, dicho esto, vamos a dar tensión al alimentador y a ver qué pasa. Damos tensión, esperaremos que caliente la lámpara. El medidor, el polímetro lo vamos a poner en corriente continua y a ver si podéis ver la tensión que vamos a medir. Vamos a dejar un poco esto. Exacto. Vamos a poner esto detrás y vamos a medir en la regleta, la luz aquí, en la regleta o salida del condensador, entre masa y la salida de la corriente anódica. Aquí nos da una tensión de corriente, no la tengo en alterna, tiene que ser en continua. Pues vamos a medir aquí la tensión entre masa y la salida de la corriente anódica. Pues tenemos 475 voltios en corriente continua. Esto pensad que es una tensión que está en vacío, que no hay carga ninguna por ningún sitio. O sea que esto funciona perfectamente el alimentador anódico. O sea, 480 voltios en corriente continua sin carga. O sea que esto va perfectamente. Pues nada, esto es todo en cuanto al montaje del transformador, de la alimentación anódica. Ya funciona bien y nada, ahora el próximo paso ya será la parte de la amplificación de baja frecuencia, la salida de audio.